En México, actualmente en México, el tamiz básico que se realiza detecta cinco padecimientos, que detecta hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, fibrosis quística y fenilcetonuria, que son las que vamos a ver ahorita un poquito, vamos a hablar un poquito más de ellas un poquito más adelante. Y las detecta porque son lo más frecuente. O sea, la enfermedad metabólica más frecuente neonatal es el hipotiroidismo congénito, el más frecuente. Ya los demás tienen un porcentaje muy bajo y depende del lugar donde estén. Va a haber lugares en donde se hace otros especiales. Por ejemplo, en Europa tienen otro tipo de enfermedades, en Estados Unidos otro, pero en nosotros el primer lugar lo ocupa el hipotiroidismo. ¿Vale? ¿Seguimos? Sí. Y bueno, de hecho, aquí en México tenemos normativa, donde tenemos diferente normativa para la realización del tamiz neonatal. La primera, donde se asegura que se haga el tamiz neonatal, va a ser la Ley General de Salud, en la cual la reforma del artículo 61, que fue publicado en el 2013 en el Diario Oficial de la Federación, esta establece la obligatoriedad de la realización del tamiz metabólico. También tenemos la norma oficial mexicana 007 de 2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y porperio desde la persona y de la persona recién nacida. Esta norma va a establecer la realización de la prueba de tamiz metabólico a partir de las 72 horas de vida y hasta el quinto día de vida. También tenemos la norma oficial mexicana 034-2013 para la prevención y control de los defectos en nacimiento. En este caso va a establecer la detección, diagnóstico y tratamiento del control de los defectos al nacimiento. Estos, pues bueno, van a ser igualmente detectados a través del tamiz neonatal. Y finalmente el otro lineamiento va a ser el lineamiento técnico, que bueno, en este caso la guía de lineamiento se llama tamiz neonatal, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los errores innatos del metabolismo. Esta fue publicada en el 2010 por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Entonces, bueno, como vemos aquí en México, pues tenemos la obligación de realizar el tamiz. La que sigue. Para esto vamos a ver un poquito más de cómo surgió el tamiz. Para esto vámonos hasta 1934 en Noruega con el médico Ivar Asbjørn Folin, que bueno, él fue el primero que inició, digamos, con lo del tamiz. Todavía no era el tamiz, pero eran los inicios, cuando él descubrió el ácido fenilpirúvico en la orina. Este lo detectó en personas, bueno, en niños que tenían cierto nivel de retraso mental. Entonces la asoció el retraso mental con un aumento de la fenilalanina. En este caso, pues estaba presente en la orina. En ese tiempo se le llamó enfermedad de Folin, porque fue la que él descubrió. Ya más adelante ya fue fenilcetonuria. Posteriormente, en 1958, en Cardiff, Gales, se realizó el primer programa oficial de detección de fenilcetonuria. Igualmente se hacía con las muestras de orina líquida. Pero en el mismo año, en Cincinnati, Estados Unidos, se comenzó a ocupar esta forma de tamizaje, pero ya no se ocupaba la orina líquida. Se empezó a utilizar una muestra de orina en papel absorbente. Esto se detectaba el ácido hidroxifenilacético a través de una cromatografía. Que bueno, en este caso, pues, esta fue una doctora que asoció el ácido hidroxifenilacético, que también estaba muy elevado en los pacientes con fenilcetonuria. Entonces, pues ahí se empezó a tomar como diagnóstico este. Posteriormente, 2 años después, en 1960, igualmente en Estados Unidos, el doctor Robert Guthrie hizo una prueba de inhibición bacteriana que iba a detectar altos niveles de fenilalanina, pero esta vez ya no se iba a hacer con orina. Ahora lo hacía a través de una muestra de sangre. En esta pues se hacía como actualmente se hace, se tomaba una gotita de sangre del recién nacido y se ponía sobre un papel filtro. Este papel filtro que se ocupó y que se sigue ocupando se llama tarjeta de Guthrie, que ahorita también vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, así bien, el creador como de el tamiz fue él. Bueno, a partir de ahí, hasta años más tarde, se fueron ampliando los padecimientos que se podían detectar a través del tamiz.
pero uno de los más importantes fue en Quebec, en Canadá, con el doctor Sean H. Dosol en 1973, en la cual hizo una adaptación de un método de radioinmunoensayo para determinar bajos niveles de hormona T4. Esta adaptación la hizo en la tarjeta de Guthrie para detectar hipotiroidismo congénito. Entonces, esto fue así como uno de los cambios más importantes en cuanto a lo que se había hecho posteriormente de las enfermedades que podían detectar. Y bueno, aquí en México se implementó el tamiz neonatal inicialmente en 1973. Se instauró como un programa piloto para la detección de fenilcetonuria y también ayudaba a detectar otros padecimientos como homocistinuria, enfermedad del jarabe de Maple o la tirosinemia. 3 años más tarde se introdujo también la detección del hipotiroidismo congénito y fue en 1988 cuando ya digamos que se hizo una norma para la aplicación a todos los recién nacidos, en la cual pues fue en la prevención del hipotiroidismo congénito obligatorio, que fue plasmado en la norma técnica 321 en el diario oficial de la Federación. Y bueno, pues ahorita ya también vimos qué normas son las que actualmente se regulan la aplicación del tamiz. La que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la tarjeta de Guthrie. La siguiente, por fin. Bueno, como dijo mi compañero Alejandro, esta fue diseñada por el doctor Robert Guthrie y es actualmente el instrumento principal para la toma del tamiz neonatal. Una cosa importante que nos tenemos que memorizar todos es que la toma del tamiz neonatal se va a hacer en recién nacidos entre las 72 horas o el tercer día y el quinto día de vida. En cuanto a la tarjeta, esta va a tener ciertas características para que el tamiz neonatal sea adecuado, para que se pueda procesar correctamente y nos dé los resultados más verídicos posibles. Es por eso que la tarjeta tiene como muchas peculiaridades que se tienen que cumplir para que esta prueba funcione. Una de ellas es que la tarjeta tiene que ser de 100% algodón para que pueda absorber toda la parte acuosa de la sangre, todo el plasma, y se quede solamente los elementos que nosotros necesitemos. También las líneas que tiene, los circulitos, van a tener líneas discontinuas para evitar que la sangre forme pozos. Va a estar hecha estos circulitos de tinta indeleble. En general, toda la tarjeta tiene que estar hecha de tinta indeleble para que no haya errores, principalmente administrativos. Y también, unas características que les voy a mencionar más adelante. Entonces, la tarjeta va a tener de 5 a 6 circulitos, dependiendo de los lugares en los que se tome. El tamiz básico ya nos dijeron que va a tener 5 circulitos, que es para el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la galactosemia, la fibrosis quística y la hiperplasia suprarrenal congénita. Y en algunos lugares se puede también tomar la muestra para la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué material vamos a necesitar para poder hacer la muestra del tamiz neonatal? Primero que nada, pues necesitamos el papel filtro, que es la tarjetita, con las características que ya les dije, que sea 100% de algodón, que tenga un grosor de 0.5 milímetros, o sea, es una tarjeta muy delgadita, ni siquiera tiene 1 milímetro de grosor. Que tenga una absorción de agua de 4.7 mililitros por cada 100 centímetros cuadrados. Está formada de 0.06% de cenizas y tiene un densímetro de 3 segundos. Y otra cosa muy importante es que todas las tarjetas tienen que estar registradas en la Secretaría de Salud. También otro material que necesitamos va a ser la ficha de identificación de nuestro paciente. Como cualquier muestra de laboratorio que nosotros vamos a tomar, necesita tener los datos de nuestro paciente. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo se debe de ver esa ficha de identificación, pero pues se tiene que llenar los datos del paciente, del recién nacido, con letra de molde, clara y sin utilizar computadora ni máquina de escribir. Y también vamos a tener que pedirle algunos datos a la mamá. Y vamos a tener 2, original y copia, y la copia va a ir al laboratorio. También otro material importante, pues va a ser la lanceta estéril, que es específica para el tamiz neonatal. La guía de práctica clínica del tamiz neonatal nos dice específicamente que va a estar completamente prohibido realizar la punción con alguna otra aguja o alguna otra lanceta u objeto punzocortante que no sea la lanceta estéril, que es específica para el tamiz. Y las otras 2 que necesitamos pues son las torundas y el alcohol. La siguiente, por favor. Entonces, esta es una imagen, un pequeño ejemplo de cómo se ve una tarjeta de Guthrie, un tamiz neonatal con la ficha de identificación. Entonces vemos cómo se ve el lugar donde se toma la muestra,
que está regido por la Secretaría de Salud. De hecho, ahí se ve que está registrado ante la Secretaría de Salud, los datos del recién nacido, los datos de la madre y algunos datos del laboratorio. Y en la parte izquierda, pues podemos ver las líneas punteadas, que son discontinuas, con tinta indeleble, en donde vamos nosotros a poner las muestras para las enfermedades, para el tamiz neonatal. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser la técnica para tomar el tamiz neonatal? Entonces, dos cosas muy importantes que tenemos que saber es que, nuevamente, se tiene que tomar entre las 72 horas y 5 días de vida del recién nacido, y no se deben realizar muestras del cordón umbilical. Tienen que ser del recién nacido, específicamente muestras de sangre de capilares del talón. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la muestra? Vamos a tener el piecito del bebé y vamos a realizar dos líneas imaginarias. Una que va a dividir al primer dedo a la mitad y la vamos a dirigir hacia el talón, y la otra que va a estar entre el quinto dedo y el cuarto dedo. Igualmente la vamos a dirigir hacia el talón, van a ser líneas imaginarias, y la porción final de esas líneas en la parte externa es donde va a ser la zona de punción. Ahí vamos a poder puncionar con la lanceta estéril. ¿Por qué? Porque si recordamos la anatomía del pie, como es muy parecida a la irrigación de la mano, que tiene sus arterias que llegan y hacen los arcos palmares en la mano, pues también aquí van a hacer los arcos plantares en los pies. Entonces, esa zona está ricamente irrigada y nos va a asegurar que podamos obtener la muestra de sangre suficiente para el tamiz neonatal. La siguiente, por favor. El segundo paso, pues va a ser la técnica de antisepsia y esterilidad, que va a ser la limpieza con alcohol, y no se debe de usar yodo antiséptico, solamente alcohol, limpiar la zona para la punción. El tercer paso, pues va a ser realizar la punción con la lanceta estéril. Va a ser una punción rápida y la tenemos que realizar de forma segura y de manera perpendicular a la superficie del pie, es decir, a 90 grados de donde vamos a hacer la punción. Entonces, vamos a dejar que la sangre, que las gotitas de sangre fluyan, que salgan, y la característica de esas gotitas es que tienen que ser grandes, y cuando vayamos a llenar la tarjeta de Guthrie, tienen que llenar esas gotitas el círculo por completo y tienen que impregnar la cara posterior de la tarjeta. Como les dije, es una tarjeta de 0.5 milímetros de grosor, entonces la sangre va a pasar fácilmente hacia el otro lado de la tarjeta, y nos tenemos que asegurar que esto suceda así. De no ser así, puede ser que tomemos una muestra inadecuada. Y también otra cosa importante es que todos los circulitos con gotas no deben de tocar la piel del bebé para que no se contamine la muestra. La siguiente, por favor. Luego, el quinto paso para la toma es que después de haber ya recolectado las 5 gotitas, tenemos que esperar aproximadamente 3 horas, dejar la tarjeta en posición horizontal y a temperatura ambiente. Nunca la debemos dejar en una fuente directa de calor y tampoco la debemos secar con algún otro objeto o dispositivo para que se acelere el proceso ni nada, ni soplarla ni nada. Tenemos que dejarla secar 3 horas en temperatura ambiente. Y después de esas 3 horas, el último paso pues es etiquetarla con la ficha de identificación de nuestro paciente para que no haya ningún error en el laboratorio y enviarlas al laboratorio. La siguiente, por favor. Entonces, también va a haber calidades de la muestra que nos dice la guía de práctica clínica. La guía califica una muestra inadecuada cuando la muestra es insuficiente, cuando hay muy poquita sangre, cuando la muestra aparenta estar rayada o desgastada, cuando la muestra la enviamos sin que se haya secado, sin que hayan pasado las 3 horas para que se seque la sangre, cuando aparenta estar sobresaturada, cuando está llena de sangre, cuando la de sangre está diluida o tiene anillos de suero alrededor, cuando tiene coágulos o capas sucesivas, o pues simplemente cuando no la enviamos sin nada, la enviamos sin sangre. Y una muestra adecuada, pues va a ser aquella muestra que va a llenar por completo o prácticamente por completo el circulito, las líneas puntadas del círculo, y esté bien centrada, esté bien definida la gota, y pase al contrario de la tarjetita, que pase la sangre, y esa va a ser una muestra bien tomada, que cuando la enviamos al laboratorio, el laboratorio nos va a decir si sí acepta la muestra o si no la acepta. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya sabemos cómo sacar la toma de muestra, hay que conocer qué enfermedades puede detectar el tamiz neonatal metabólico. La siguiente, por favor. Entonces, sabemos que hay 2 tipos de tamices neonatales. El tamiz neonatal básico, que es el que ya les explicó mi compañero Alejandro, y que es el que detecta las 5 principales enfermedades, y el tamiz neonatal ampliado, que ese tamiz neonatal ampliado incluye detección de endocrinopatías, aminoacidopatías, trastornos del metabolismo de los carbohidratos, hemoglobinopatías,
acidemias orgánicas, defectos de la oxidación de ácidos grasos y otros trastornos genéticos mendelianos. Entonces, estas que les voy a mencionar, se les voy a mencionar muy rápidamente del tamiz neonatal ampliado, pero cabe recalcar que hay más que puede detectar ese tamiz y puede detectar hasta más de 40 enfermedades congénitas. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a las endocrinopatías, el tamiz neonatal ampliado va a detectar el hipotiroidismo congénito y la hiperplasia suprarrenal congénita, que son parte del básico. Estas no voy a meter mucho en estos porque mis compañeros las van a explicar más adelante. La siguiente, por favor. Las aminoacidopatías, que incluye la fenilcetonuria, la homocistinuria y la enfermedad de Jarabe de Arce. La homocistinuria va a ser una deficiencia autosómica recesiva de la cistationina beta sintasa, que va a catalizar la formación de cistatonina a partir de homocisteína y serina. Es decir, va a haber, no se va a poder dar este cambio, este paso metabólico, y se va a acumular lo que es la homocisteína y la serina, por eso se llama homocistinuria, como similar a la fenilcetonuria. Todas estas aminoacidopatías tienen la característica de que una enzima está bloqueada o está ausente o está deficiente, y va a haber un acúmulo de estos metabolitos y pues va a provocar problemas de salud. Y también la enfermedad del Jarabe de Arce, que pues no van a poder ser metabolizados 3 aminoácidos, que son la leucina, la isoleucina y la valina, por la ausencia o la alteración de la enzima alfa-cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada. Y lo que va a producir va a ser una alfa-cetoacidosis. La siguiente, por favor. Igualmente les dejo este mapita para que si cuando tengan tiempo libre lo puedan leer bien la enfermedad del tamiz neonatal. Entonces, en cuanto a los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, pues el principal es la galactosemia, que va a detectar ese tamiz. Igual mis compañeros la van a tocar más adelante. La siguiente, por favor. Hemoglobinopatías, como va a ser la anemia de células falciformes, en la que va a haber una mutación en la hemoglobina, en el gen que codifica la hemoglobina, que en vez de tener la hemoglobina un ácido glutámico en su cadena de aminoácidos, va a tener una valina y va a provocar que el eritrocito y la hemoglobina como tal tenga esta forma de semiluna o de una forma falciforme, que va a provocar pues distintos problemas de salud en el recién nacido. La siguiente, por favor. También va a detectar lo que es la fibrosis quística, esa yo se las voy a mencionar al ratito, pero igual va a ser una mutación en el gen CFTR, que lo que va a provocar a grandes rasgos es que las secreciones del cuerpo, de las glándulas exócrinas y del epitelio, va a estar disminuida en agua y cloro, y por lo tanto van a ser muy espesas, lo que va a provocar una obstrucción principalmente de las vías respiratorias y del sistema digestivo, específicamente del páncreas. La siguiente, por favor. También va a detectar las acidemias orgánicas, que son la acidemia isovalérica y la acidemia metilmalónica, que la acidemia isovalérica pues va a ser una deficiencia del isovaleril coenzima A deshidrogenasa, y lo que va a provocar es que el ácido isovalérico no se pueda metabolizar para que haya un correcto crecimiento y desarrollo con el aminoácido leucina. Va a haber una acumulación de ácido isovalérico y de otras sustancias dañinas, de otros metabolitos, y lo que va a provocar pues va a ser, como es un ácido, es ácido isovalérico, pues va a provocar una acidemia. Y también de la acidemia metilmalónica pues es prácticamente lo mismo. Va a ser una mutación del gen que codifica la enzima metilmalonilcoenzima mutasa y de la metilmalonilcoenzima epimerasa. Y pues igual va a provocar que la isoleucina, la valina, la metionina y la treonina no se puedan metabolizar y haya una acumulación de homocisteína y de ácido metilmalónico, provocando una acidemia. La siguiente, por favor. Y por último, otros de los grandes grupos que puede detectar el tamiz neonatal ampliado, pues son los defectos de la oxidación de los ácidos grasos, que incluyen la deficiencia de acilcoenzima A deshidrogenasa de cadena media, que es la más frecuente de estas enfermedades congénitas, la acilcoenzima A deshidrogenasa de cadena larga, y la deficiencia de carnitina plasmática, que esta se puede definir pues como la deficiencia o la ausencia de la enzima clave de la lanzadera de carnitina, que es la carnitina acilcarnitina translocasa. Entonces, pues lo que va a pasar aquí, lo característico de este grupo de enfermedades es que, como sabemos, después de un periodo prolongado de ayuno, nos acabamos nuestras reservas de glucógeno y el cuerpo comienza a metabolizar ácidos grasos para obtener energía. En este caso, como la enzima que hace que se pasen de ácidos grasos a la energía, a ATP, para que, bueno, a los metabolitos para que entren al ciclo de Krebs y se pueda generar ATP, no van a estar disponibles, no van a estar bloqueados, van a estar ausentes, y lo que va a pasar es que el bebé va a empezar a hacer hipoglucemias graves,
y esto pues puede provocar graves problemas neurológicos o en general sistémicos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del hipotiroidismo congénito. ¿Le puedes dar una por favor? El hipotiroidismo congénito es una enfermedad endocrina que se presenta desde el nacimiento como consecuencia de la deficiencia absoluta o relativa de las hormonas tiroideas. Ahorita vamos a ver qué cosas los pueden causar. Esto va a ser durante la etapa intrauterina o bien al momento del nacimiento, y pues va a ocasionar muchas discapacidades motrices y mentales en el recién nacido, e incluso nos puede llevar a la muerte si no son tratados a tiempo. Y como nos mencionaba nuestro compañero al principio, en México el tamiz neonatal para la detección del hipotiroidismo congénito es obligatorio por ley en todos los centros de atención materno-infantil y se debe realizar a todos y todas las niñas que nazcan dentro del territorio mexicano. ¿Le puedes dar una por favor? De acuerdo a la epidemiología a nivel mundial, tenemos como un conteo de un caso por cada 3,000 recién nacidos vivos, y aquí en México, en la guía, nos habla de que desde hace 18 años que se llevó el programa para la detección del hipotiroidismo congénito, se observaron variables o variaciones en las que tenemos una incidencia de 1 por cada 1,300, entonces si se dan cuenta es muy común, y como nos mencionaba la doctora, es la más común en nuestro, digamos, en nuestro repertorio del tamiz neonatal. Entonces por eso es tan importante que se haga ese tamiz. ¿Le puedes pasar una, por favor? Se movió un poco. Bueno, para la clasificación, pues como les hablaba, va a ser por 3 cosas, bueno, 3 orígenes. En los 3, evidentemente vamos a tener una insuficiencia para la síntesis de las hormonas tiroideas. Lo que lo va a diferenciar es como la zona de dónde está esa deficiencia o esa insuficiencia. En el primero, que es el congénito primario, hipotiroidismo congénito primario, es la insuficiencia para la síntesis de hormonas tiroideas por la alteración primaria de la glándula tiroides. Ahorita les voy a explicar las de abajo, permanente y transitorio, pero mientras quédense con esa idea que es en la glándula tiroides, mientras que el eje hipotálamo hipófisis está íntegro, o sea, el daño está en la tiroides. En el congénito secundario, la deficiencia es a nivel hipofisiario. Se desarrolla cuando la hipófisis produce una cantidad insuficiente de TSH. Y en el congénito terciario es la deficiencia de la estimulación por TSH, y el problema está a nivel hipotalámico. En este tenemos una glándula tiroides funcional e íntegra, pero pues está fallando la estimulación por el TSH, o también puede ser por cuando produce una cantidad insuficiente de tirotropina. Entonces, para que se acuerden más fácil, congénito primario, tiroides, o sea, esto está mal en la tiroides. Congénito secundario, hipófisis, y congénito terciario, hipotálamo. Y ya regresándonos al congénito primario, vamos a tener una subdivisión entre permanente y transitorio. En el hipotiroidismo permanente vamos a tener agenesia, hipoplasia, ectopia y dishormogénesis, mientras que en el transitorio va a ser por iatrogenia y por deficiencia de yodo. Ahorita voy a pasar a explicarles más las permanentes. El transitorio, pues básicamente va a durar un poco, o sea, los niveles se van a alterar, pero conforme vaya pasando pues ya su vida extrauterina, se van a restablecer. ¿Le puedes pasar una, por favor? Entonces, hablando bien poquito de fisiopatología, pues como sabemos, la glándula tiroides es una glándula lobulada en forma de mariposa y se va a localizar en la parte anterior del cuello, detrás del cartílago tiroides y a los lados de la tráquea. La glándula tiroides es una glándula endocrina que produce y va a secretar las hormonas tiroides como la tiroxina, la triiodotironina, y estas hormonas van a controlar el desarrollo del embrión y el metabolismo en todas sus etapas de la vida. Entonces, ¿están de acuerdo que la falta absoluta o relativa de estas hormonas van a dar origen a una disminución en la función de todos los sistemas que en casos graves puede llevar a un paciente a un coma con mixedema y eventualmente a la muerte? Y la glándula tiroides va a iniciar su formación en las primeras semanas de gestación, y una embriogénesis defectuosa va a ocasionar lo que teníamos como
hipotiroidismo congénito primario permanente, en la que se destacan la agenesia, que es la ausencia completa de la glándula, y esta va a estar presente en el 40%, va a ser como que la más común, la agenesia. La hipoplasia, en la que la glándula va a ser de menor tamaño y se le va a conocer no como glándula tiroidea, sino como nódulo tiroideo, porque pues va a estar muy chiquita. La ectopia, que se va a asociar con la hipoplasia, porque va a estar fuera de donde está anatómicamente correcto y aparte va a estar más chiquita. Entonces se le va a conocer como nódulo y depende también de dónde se encuentra. El más común es el nódulo sublingual, en un 50-60% de estas ectopias. Entonces va a ser la localización anormal y aparte va a estar pequeña. Y la última es la disarmogénesis, en la que hay tejido tiroideo, pero presenta un defecto en la síntesis de hormonas. Este va a estar presente en un 5% de los casos, entonces es el menos común. Y hacia el final de la vida intrauterina y durante el periodo neonatal, como les decía, pues van a ser esenciales para el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso y esquelético. Y con esto, digamos que podemos saber el por qué. Entonces, más adelante vamos a evaluar la edad ósea asociada con la edad del paciente. ¿Le puedes pasar una, por favor? ¿Cuándo o dónde vamos a sospechar que el bebé puede tener un hipotiroidismo? De todos modos, aunque no tengamos la sospecha, o sea, se debe hacer el tamiz, pero va a haber este cuadro clínico que, independientemente de la clasificación que sea, o sea, ya sea primario, secundario o terciario, en todos va a ser el mismo cuadro clínico. En este va a haber una ictericia mayor a 7 días, una fontanela anterior amplia, una fontanela posterior mayor a 1 centímetro, vamos a tener una piel seca o moteada, una succión muy débil, llanto ronco o de poca intensidad, una facies tosca, hipotermia, y les puse una imagen ahí abajo en donde se puede ver una hernia umbilical. Entonces, esta va a ser la facies y las características comunes de un bebé o un recién nacido con hipotiroidismo congénito. Aunque sea... Sí, facies. Facies. Sí, facies. Facies tosca. Sí, facies tosca, perdón. Entonces, este va a ser como así, o sea, las características de cualquiera con hipotiroidismo congénito, ¿ok? Independientemente de la causa. ¿Le puedes pasar? Aunque en la vida real ya los niños, o sea, alguien que nace con esas características es porque ya te va a avanzar la enfermedad. La mayor parte de los niños van a lucir normales, completamente normales. Van a ser bebés normales. No pueden ser, algunos no tienen ningún signo físico hasta que le hacen el tamiz y ven que tienen hipotiroidismo. Gracias, doctora. Para el diagnóstico, pues en los casos en los que se... ya, o sea, primero vamos a hacer el tamiz. Entonces, el laboratorio que va a procesar las muestras del tamiz va a obtener un resultado verificado de la TSH fuera del punto de corte establecido como normal. ¿Y cuál es ese punto de corte normal según la OMS? Va a variar de 15 a 25 miliunidades por litro de sangre. Y esta va a ser ya como que digamos, aquí ya vamos a tener una base para decir, ok, tiene hipotiroidismo, pero no podemos decir absolutamente que lo tiene porque puede ser un falso positivo, por así decirlo. Entonces tenemos que hacer uno confirmatorio con un perfil tiroideo en el que vamos a tener niveles de TSH mayores a 4 unidades por mililitro, una de T4, se me fue el nombre. Bueno, ahorita que me acuerdo, T4T, creo que era transitoria, no me acuerdo bien, menores a 4 menores a 4 microgramos por decilitro y una T4 libre de menor a 0.8 nanogramos por decilitro. Entonces, si nuestro perfil tiroideo nos marca este tipo de diferencias en las unidades, pues ya vamos a tener una confirmación de que sí tiene un hipotiroidismo congénito. Aparte le podemos hacer otras 2 pruebas confirmatorias, que es el ultrasonido tiroideo, para, en caso de que sea un hipotiroidismo primario permanente,
conocer la ubicación y la cantidad de tejido tiroideo. Entonces así podemos ver si es pues si tiene, pero está muy pequeño, como un nódulo, una agenesia o una ectopia. Y posteriormente una determinación ósea, que va a ser por radiografía. Le puedes dar un clic. En esta vamos a tomarle una radiografía a la mano. En los recién nacidos, pues va a ser a la mano izquierda, pero ya cuando sean más grandes o vayan creciendo, vamos a hacer a la mano no dominante, porque la dominante va a tener un poco más de desarrollo que la no dominante. Entonces, por ejemplo, si es diestro, vamos a sacársela a la zurda, y si es zurdo, vamos a sacársela a la derecha. Entonces, vamos a estar comparando de acuerdo a esta escala, que es la de Groblich y Pili, o PIE, que nos va a decir la edad ósea y que tiene que corresponder con la edad del paciente. Entonces, por ejemplo, en los hipotiroideos vamos a tener una disminución de la edad ósea. Por ejemplo, si tuviéramos en realidad que pudiera tener estos huesecillos de la mano, que ya debería de tenerlos, por ejemplo, ya que está más grande, y a lo mejor nuestro hipotiroideo los va a tener acá, todavía no los va a tener desarrollados. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de si tiene un retraso en el crecimiento o en la valoración de la edad ósea. Ya. Le puedes, bueno, te regresas tantito, por fin, a lo del diagnóstico. Y en los casos en los que se les inicia el tratamiento, sin haberles hecho una prueba confirmatoria, se le va a hacer un tamizaje posterior para revalorar, o sea, si tuvo el hipotiroidismo congénito, porque hay veces que se pueden, digamos, pueden haber un falso positivo. Y, por ejemplo, ¿cuáles son unas excepciones en las que se debe de retamizar? En los síndromes de Down, porque en ellos puede haber una disminución paulatina en la función tiroidea en los primeros meses de vida. Entonces, si hacen el tamizaje en el recién nacido con síndrome de Down, después puede que haya cambios, entonces se debe retamizar después de 2 a 3 semanas después de vida. También en los de bajo peso y los prematuros, porque los prematuros pueden tener una deficiencia de estas hormonas tiroideas, pero luego se restablecen normal. También en los de bajo peso y en los gravemente enfermos, o en un bebé que haya recibido transfusiones, se debe de realizar de 7 a 30 días posterior a la transfusión. Esto igual porque pues va a variar. Entonces se debe de retamizar en estos casos. Y le puedes pasar a la siguiente y a la siguiente. Y ya para el manejo y el seguimiento de los recién nacidos con hipotiroidismo congénito, pues de los 0 a los 3 meses se debe de dar tratamiento con T4 libre. De los 0 a 3 meses, de 12 a 15 microgramos por kilo de peso al día. Los 3 a 6 meses, 8 a 12, y de los 6 a los 12 meses, de 6 a 8. Y se debe de dar una valoración médica de los 0 a 3 meses y de los 3 a 6 meses cada mes. Y luego de los 6 a los 12 meses va a ser bimensual. Y esto con el objetivo de que haya un crecimiento y neurodesarrollo óptimo, un desarrollo puberal adecuado, la preservación de masa ósea. Y en cuanto a los bioquímicos, pues la T4 total, era T4 total, no T4 de transición. Y la T4 libre en la mitad superior de lo normal, y la TSH menor a 5 miliunidades por mililitro. Y creo que ya. No sé si tengan alguna duda sobre hipotiroidismo. Entonces, No. como es una enfermedad muy frecuente, lo que se hace es, si el tamiz sale afectado, no se repite el tamiz, se hace un perfil tiroideo. Y si ya se había alterado el perfil tiroideo, inmediatamente se inicia tratamiento sustitutivo con levotiroxina, a la dosis que dijo su compañera, y se da en ayuno, en agua. No se puede diluir con leche ni con nada, porque así se aprovecha mejor, y después van tomando controles para ver si esa dosis es la que le queda, pero normalmente les queda bastante bien. Si ya se han dado cuenta, pues hay muchas personas que tenemos hipotiroidismo, y sobre todo las mujeres. Entonces es muy importante que parte no solamente de los neonatos sea su perfil tiroideo del resto de la población, porque la tiroides es muy sensible, ¿no? Hasta con la televisión y los rayos así se daña.
Otra cosa muy importante es que no se confíen con esto de que dicen los libros siempre, ¿no? Que tienen características muy grotescas y por eso entonces ya tienen hipotiroidismo. Son niños completamente sanos. ¿Y qué objetivo tendría Leslie Jasmine? Iniciar el tratamiento sustitutivo inmediatamente. ¿Cuál es el principal objetivo? Que no ¿Qué tal si te dicen, haya... bueno, ajá, salió el tamaño neonatal al mes y le mandas un perfil tiroideo y la mamá te lo trae el perfil tiroideo hasta los 3 meses de edad? ¿Qué va a pasar con ese bebé? Que tal vez ya hubo una pausa en el crecimiento y en el neurodesarrollo, ¿no? Neurodesarrollo. Entonces es vital. Este tipo de enfermedades surgieron en tamizaje porque si tú las diagnosticas a tiempo, rápidamente y les das sustitución o le eliminas el agente o día ahora que le está provocando el problema, vas a evitar un retraso neurológico, ¿no? Y cuando los ves ya al año de edad que nunca le hicieron un tamiz o nacieron en un pueblo, dices, no manches, o sea, esto se pudo haber evitado si le hubiéramos dado hormonas tiroideas. Así de sencillo. Sería otro niño. Son niños completamente normales, ¿eh? Personas completamente normales. Entonces, esa es la tragedia de que alguien no se haga un tamiz neonatal en el país, ¿no? ¿Y qué más les quería contar? Ah, quiero preguntarles algo. ¿Por qué es que, a ver, ¿quién veo distraído? Ah, pues a Sandra hablas, si estás poniendo atención, pero te voy a preguntar a ti. ¿Por qué es que el tamiz neonatal no se hace en el momento del nacimiento, sino hasta las 72 horas después de que nace un bebé? ¿Por qué no se hace inmediatamente? Si ya lo tienes ahí, ¿no? Pues para el metabolismo, o sea, en lo que nace, en lo que se adapta también al ambiente. Pero ¿qué adaptación es la que te importa ahí? Que respira el aire ambiente, que esté caliente, que sería importante. ¿Por qué se toma las 72 horas? Pues sí, ¿no? Por el metabolismo, o sea, por el metabolismo mismo de las enfermedades, o sea, en cuanto a la respiración, en cuanto al... ¿Sí? ¿No? No, tiene que ver más bien con la galactosemia, ¿no? Porque la galactosemia no va a ser una enfermedad presente en el momento del nacimiento porque el bebé se estuvo nutriendo de la placenta. Entonces, el momento en que nace, pues no va a salir todo negativo. Pero a medida que le estés dando leche, va a empezar ahora sí a dejar ver el defecto principal que es el de la galactosemia. Ese es para eso. En mis tiempos, cuando yo era estudiante, incluso interna, se les hacía 2 tamices en el momento en que nacía con el cordón umbilical y ya lo citaban después 5 días para hacer la del talón. Ahorita ya no se hace eso y lo que se hace es hacerlo en el talón después de las 72 horas. Pero el objetivo es otro tipo de enfermedades como las acidemias o galactosemia. Ese es su principal objetivo. Para hipotiroidismo incluso se lo podrían hacer inmediatamente, ¿no? Pero para agarrarlo bien y hacerle todo el perfil, pues se esperan hasta las 72 horas después de que nace y que está alimentándose con leche maternizada o con fórmula maternizada, ¿no? Si no va a salir negativo y tú te vas a confiar en que todo está bien y resulta ser que en las 72 horas o en el 5.º día después de que estuvo comiendo leche, pues ya sale la enfermedad, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre hipotiroidismo congénito y cretinismo? Es el mismo. Ah, El ok. cretinismo es, darse cuenta que es el niño que tiene hipotiroidismo, pero que ya avanzó lo suficiente en tiempo y que tiene las características toscas, ¿no? Que comente las fontanelas abiertas, la carita como si tuviera algún problema, las manos gruesas, el llanto, la lengua muy salida, la piel seca, ¿no? Es una característica física, pero no se crean que así los van a encontrar cuando nacen, ¿no? Porque se va desarrollando a medida de que la tiroides no hace su efecto en todo el cuerpo. Entonces se desarrolla después de un largo tiempo. Entonces ya casi no vemos ese tipo de pacientes porque afortunadamente se diagnostican a tiempo y los van a ver a lo mejor esos que nacen en los pueblos y que no les hacen ninguna prueba, ¿no? Eso se llama cretinismo por hipotiroidismo congénito. Uh-huh. Bueno, seguimos con la segunda enfermedad más frecuente, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y a eso vamos a preguntarle ¿a quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? A Marisol Garibay. Marisol Garibay, si tú tuvieras un bebé que nace en una zona rural, te llega al servicio social y la mamá te lo lleva porque pues ha estado llorando mucho, no quiere comer, tiene fiebre. ¿Qué características físicas tendría supongamos que es una niña, ¿no? Una niña de 15 días de vida. ¿Qué características físicas son muy definitorias de hiperplasia suprarrenal congénita?
¿no? Podría ser a lo mejor algo que en relación con las hormonas sexuales, o sea, podría tener Ajá. alguna alteración en los genitales. Los genitales, ¿no? ¿Qué parecerían los genitales? Estarían muy Ambiguos. hipersexuados. No, son, bueno, sí son ambiguos porque parecen de hombre, ¿no? Parece que en vez de clítoris tiene pene, ¿no? Es muy grande, muy hiperpigmentado los labios, muy hiperpigmentada la zona genital. Eso es un signo de hiperplasia suprarrenal congénita. Es una de las pocas urgencias endocrinológicas que hay, porque acuérdense que pierden mucho sodio y mucha glucosa y se chocan. Entonces, el varón que tiene, pues el varón se aprecia genitales pues también hiperpigmentados con un pene muy grande, ¿no? O testículos muy grandes. Entonces, por eso es muy importante que vean qué es lo normal, ¿no? ¿Cuáles son los genitales normales? ¿Cuáles no? Normalmente nacen hiperpigmentados por el efecto de la progesterona en la mamá, pero levemente, pero sí parecen un pene, sí parece una vagina, sí parece un clítoris y sí parece la vagina, ¿no? Entonces es muy importante que siempre revisen que todo parezca lo que debe de ser con su TANE Revit. Bueno, seguimos. Doctora, por ejemplo, también en las mujeres se puede encontrar el clítoris grande, ¿no? Ujú, en las recién en la nacidas. película. Sí, es lo que te decía, que este órgano se encuentra tan grande que no sabe si es pene o qué es tan grande, ¿no? Porque está hipertrófico, porque su principal efecto es androgénico, ¿no? Y también tienen los pezones muy hiperpigmentados. Y entonces la mamá va a parecer que es normal, porque ves que no revisan ahí nunca, o no se les hace que es normal o no, y llegan con una urgencia endocrinológica, ¿no? Pero hemos cachado algunos en la consulta externa que antes de desarrollar la urgencia hemodinámica, tienen esas características y les empiezan inmediatamente el tratamiento y ya, hacen su vida completamente normal, ¿no? Bueno, seguimos. Sí, bueno, ahora sí vamos a hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita, la que sigue. Esa. Primeramente vamos a ver que la hiperplasia suprarrenal congénita va a ser un grupo de enfermedades autosómicas recesivas en las que va a estar alterada la síntesis de cortisol y también de aldosterona. Esta va a ser debida a las deficiencias en las enzimas que intervienen en su síntesis. Aquí, en cuanto a su etiología, va a ser causado principalmente por mutaciones en el gen CYP21A2, que va a estar presente en el cromosoma 6. Aquí la enzima que más va a estar afectada va a ser va a ser un déficit de la 21-hidroxilasa. El 95% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita van a ser por deficiencia de esta enzima. También tenemos otros que representan el 5%, que puede ser una deficiencia en la 17-alfa hidroxilasa, en la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 11-beta hidroxilasa o la STAR, que significa Steroidogenic Acute Regulatory Protein. Entonces, bueno, aquí la que vamos a hablar pues va a ser la déficit de la 21-hidroxilasa. En cuanto a su epidemiología, esta va a tener una incidencia mundial en cuanto a su forma clásica, va a ser de 1 en 14.199 recién nacidos vivos. Y la forma clásica se va a dividir en dos. Bueno, me adelanto un poquito. Vamos a primero, para que entiendan, vamos a tener dos formas. Vamos a tener una clásica y una no clásica. Y la clásica se va a dividir en dos. Se va a dividir en perdedora de sal y en virilizante. Entonces aquí, la incidencia de la clásica perdedora de sal va a ser de 1 en cada 18.850 recién nacidos vivos. Y la virilizante va a ser de 1 en cada 57.543 recién nacidos vivos. En cuanto a su incidencia en México, la hiperplasia suprarrenal congénita clásica va a tener una incidencia de 1 en cada 12.000 recién nacidos vivos. Y bueno, esta va a ser la principal causa de trastornos en la diferenciación genital en recién nacidos con cromosomas XX. Y también va a haber una elevada mortalidad en los recién nacidos con cromosomas XY por falta de oportunidad en el diagnóstico y en el tratamiento, porque como ya vimos, ya lo comentaba en el inicio, pues aquí la forma más grave, digamos, sería la perdedora de sal, porque pues van a tener un desequilibrio hidroelectrolítico. La que sigue. Bueno, aquí en cuanto a su patogenia, tenemos aquí en la esquinita, el cuadrito, esa va a ser la síntesis nos va a estar representando la síntesis de aldosterona, cortisol y testosterona. En este caso,
Aquí la enzima que más común va a estar afectada va a ser la 21-hidroxilasa, que esa enzima va a ser necesaria en dos procesos para producir aldosterona y cortisol. En este caso es necesaria para convertir de pregnenolona, de progesterona hacia aldosterona, y de la 17-hidroxiprogesterona hacia cortisol. Entonces, aquí vamos a tener una deficiencia de esta hormona. Así a grandes rasgos vamos a tener la deficiencia de esta hormona. Entonces, como no va a poder seguir esta vía hacia esas dos hormonas, va a haber un acúmulo de la progesterona, la cual va a desviar la vía hacia una síntesis de andrógenos. En este caso nos va a llevar a una síntesis de hidroxiandosterona, androestenidiona y testosterona. Esas hormonas. Entonces, bueno, basado en eso va a ser lo que nos va a dar principalmente la clínica. Aquí vamos a tener, aquí ya se ve las tres variedades que puede tener, que puede ser la clásica, perdedora de sal, la clásica virilizante, aquí también va a haber una forma tardía. Que bueno, aquí de las clásicas, la más común va a ser la perdedora de sal, con un 67% de frecuencia comparado con la virilizante, que solamente es el 33%. Entonces, en cuanto a sus características clínicas, como ya lo mencionaban al inicio, las niñas pueden tener ambigüedad genital. Los niños, van a tener genitales aparentemente sanos, normales, y ambos van a presentar hiperpigmentación de sus genitales. También pueden presentar signos de deshidratación, como puede ser que el bebé presenta así como, que lo vean así como con necesidad de tomar agua, o de tomar leche en este caso, de que tenga mucha sudoración, o que se va irritable. También van a tener hipoglucemia, van a tener hipotensión, van a tener diarrea, vómito, y algo que también va a ser característico de ellos, va a ser que van a presentar hiperpotasemia e hiponatremia, e incluso pueden tener acidosis metabólica. Esto pues por lo mismo de los desequilibrio hidroelectrolítico. Esta, aquí dice la edad de inicio, va a ser generalmente al nacimiento, desde que se nace, pues va a empezar esta enfermedad a presentarse, y en este caso lo que se tiene que seguir, es el tamiz neonatal, y en caso de que salga positivo, pues referir a tercer nivel. En cuanto a la virilizante simple, que es un poco menos común, aquí vamos a tener que los niños van a tener genitales igualmente aparentemente normales, y las niñas van a tener ambigüedad genital. Aquí, pues serían lo más característico de la virilizante, y pues también va a ser al nacimiento. E igualmente se detecta en el tamiz neonatal y se hace referencia al tercer nivel. Y la tardía, que en este caso pues ya va a ser detectada a partir de la edad escolar o hasta la adolescencia incluso, donde pues los niños pueden tener pubertad precoz, esto pues por la elevada síntesis de testosterona, y en las niñas pueden presentar clitoromegalia y alteraciones menstruales. Pero eso ya se va a detectar hasta después. Entonces, en cuanto a su diagnóstico, vamos a tener que, así lo más importante, como ya vimos, pues va a ser el tamiz neonatal, ¿no? Entonces, este va a estar basado en la determinación de la 17-hidroxiprogesterona. Se va a detectar en sangre total con la ayuda del papel filtro, ¿no? Esta se detecta a partir del tercer día. En este caso, en los casos que llegaran a salir positivos, que se llegaran a diagnosticar con el tamiz que llegaran a salir positivos, posteriormente se les tiene que hacer otros exámenes, como se les pueden medir los niveles de cortisol, de testosterona y nuevamente de la 17-hidroxiprogesterona. En este caso, el objetivo principal del diagnóstico va a ser anticiparse a la aparición de una posible crisis salina y prevenir la morbimortalidad de los recién nacidos a causa de esto. Y pues también realizar un diagnóstico oportuno para la asignación de sexo, porque algo que también manejaba el lineamiento del tamiz es que no se debe de dar, si por ejemplo niñas nacen con
ambigüedad genital, no se tiene que dar una asignación de sexo hasta que ya se haya hecho un examen para determinar los cromosomas que tiene, si es XX o XY, y pues determinar el sexo que, pues, bueno, genético que tiene. Y se pueda, en el caso de que tenga ambigüedad genital ya muy grave, pues se puede hacer una cirugía de reasignación de sexo para que parezcan genitales femeninos. Y eso se decide, siempre que se decide como en un conjunto. Si por ejemplo, ahí aunque tenga sexo de varón o mujer, quien va a mandar es los genitales. ¿Para qué dan, no? Dan para que sea solamente una vagina o si dan para que sea un varón. Entonces, esas decisiones usualmente no se toman de acuerdo a los cromosomas, se toman de acuerdo a las características que le van a hacer menos traumáticas al paciente, ¿no? Entonces, es todo una junta, ¿no? De psiquiatras, de PAI, psiquiatras, de urólogos, de genetistas, todos pediátricos, endocrinólogos, para ver qué es lo que más le conviene al bebé, ¿no? No, ahí sí no va a ser como lo que quieran los papás o los cromosomas, va a ser para qué alcanza. Si no tiene más que un pequeño clítoris, pues se va a quedar como mujer, ¿no? O si tiene características sexuales masculinas, pues se va a quedar como un varón. Doctora, ahí también interviene el comité ético del hospital, creo, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí en la Rosa hay uno que se integra de todos esos y se juntan y platican qué es lo que va a hacer. Obviamente que los niños no entienden las cosas como nosotros las entendemos, ni siquiera tienen conocimiento de la muerte, ¿no? Entonces, no se les dice nada, ¿no? Y así van llevando su vida normal hasta que llega el momento en que tienen que aceptarlo, ¿no? Con terapia psiquiátrica. Sí. ¿Y qué más? Bueno, aquí la guía de práctica clínica, más bien el lineamiento, porque no es una GPC, el lineamiento nos da unos valores de corte para determinar si está elevada o no la hidroxiprogesterona, porque algo que maneja es que dice que los recién nacidos ya sea que sean prematuros o que tengan un peso menor a 1500 gramos al nacimiento, pueden tener niveles elevados de 17 hidroxiprogesterona, que esos normalmente se deben regular a medida que se alcanza pues un peso pues sí, normal para la edad del bebé. Entonces, por esto mismo es que, como les comentaba, si llega a salir positivo, se debe repetir posteriormente y se deben de hacer exámenes de otras hormonas. En este caso, lo normal, aquí nos da algunos valores según el peso al nacimiento o la edad gestacional que haya nacido. Entonces, bueno, aquí sí es de más de 2.5 kilos, pues el punto de corte sería de 5.6 a 22.13 nanogramos por mililitro de la 17 hidroxiprogesterona. Si al momento de nacer pesó 1.5 a 2.5, el punto de corte sería de 4.9 a 29.44. Si pesó menos de 1.5, pues es de 5.4 hasta 345, que es lo que les decía, que puede salir elevada. Y bueno, así lo normal que manejan es de 5 a 23. Y bueno, igualmente tenemos para la edad gestacional que tenga. Si nació más de 36 semanas, se le da un punto de corte de 2.1 a 5.3. Si nació de la 33 a la 36 semanas, de 5.4 a 23.8. Y si nació menos de 33 semanas, de 5.7 hasta 276.6. Aquí pues va a depender, ¿no? Como les decía, pues según el peso y la edad gestacional. Pero así lo que también manejan, así como lo regular que deberían de tener, pues es de 4 hasta 8 nanogramos por decilitro, normal, así idealmente, es lo que debería manejar. Y pues ya, bueno, si llega a salir positivo, pues ahora sí la guía de práctica clínica de la hiperplasia suprarrenal congénita, pues nos dice que se debe de llevar un tratamiento para corrección de electrolitos, se debe iniciar un tratamiento con hidrocortisona y se debe referir a endocrinología pediátrica para que siga llevando su tratamiento por allá. Exactamente. Y bueno, Entonces, eso sería de hiperplasia suprarrenal. Si ven
¿Cuánto es lo normal que mide el pene de un neonato recién terminado? ¿Cuánto creen que sea lo normal? ¿No? Googleenlo. ¿Cuánto? Entre 2.8 a 4.2 centímetros. Al rato les van a aparecer. Eso es demasiado. ¿4 centímetros? No. ¿Dónde lo leíste? No, de entre 2.8 a 4.2. Sí. ¿Centímetros? Sí. 4 centímetros, ¿sí? Es como que ¿Recién entre nacido? 2 y 4. Sí, recién nacido. Lo normal es que mida de 1.5 centímetros a 2, ¿no? Si mide más de 2 o lo ven muy largo, ese niño tiene hiperplasia, no es dotado ni tiene buena salud. Va a tener hiperplasia suprarrenal congénita hasta no demostrar lo contrario, ¿eh? Porque luego los papás dicen, es que mi hijo se siente muy orgulloso si de su les decimos que tiene muy... Sí, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta el momento no, doctora. ¿No? Entonces, esas van a ser las enfermedades más frecuentes, recuérdenlo, las básicas que se hacen a nivel de seguridad social. Si van a un privado, pues se hacen todos, hasta enfermedades de caucásicos, ¿no? Que no las tenemos nosotros. Pero incluso, por ejemplo, hay tamizajes para enfermedades más raras, ¿no? Fenilcetonuria es una enfermedad frecuente, todas las que mencionaron, pero hay, por ejemplo, para enfermedades inmunológicas, ¿no? Como una inmunodeficiencia común variable. Entonces, eso contabiliza las células T para ver si es característica o no, y ya con eso podemos diagnosticarlo a tiempo. Entonces, sí, pueden tener tamizajes muy amplios, ¿no? Que están muy padres porque finalmente es como cuando les toman dextrostic en el dedo, ¿no? No va a ser diagnóstico, pero va a ser, o vas a poder cachar a los que están mal para mandarlos a una prueba de hemoglobina glucosilada, de glucosa central, o a una prueba de tolerancia para determinar si tienen diabetes o no. Entonces, muchas de las pruebas, sobre todo las de aminoácidos, salen muy alteradas por lo regular, ¿no? Al principio, y entonces provocan mucha angustia a la mamá, y les mandamos a hacer todas las pruebas, que son muy caras, pero normalmente, pues, los paga Seguridad Pública, y ya con eso confirmamos o descartamos, ¿no? Esos son un poco más tediosas, son más raras, pero son más difíciles de diagnosticar, ¿no? Porque no salen positivas en la primera. Y el problema de los problemas de acidemia o de alteraciones en los ácidos grasos o en las proteínas es que también se tienen que diagnosticar a tiempo, porque si no hacen enfermedades severas, ¿no? Con deterioro neurológico. Acuérdense que el objetivo de hacer un tamaño neonatal es cachar enfermedades en donde tú puedas intervenir, quitarle la leche, ponerle otra leche, ponerle hormonas tiroideas, suplementarla con hormonas esteroides para que pueda tener una vida normal, ¿no? Neurológicamente normal. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, doctora. ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos en la siguiente clase. Doctora, ¿Qué pasó? todavía falta de la exposición. Sí, pensé que habían acabado. ¿Qué falta? Galactosemia, fenilcetonuria y fibrosis quística. Pero esos van a ser temas que vamos a ver, ¿no? Ah, Ajá. No, ¿Fibrosis solo vemos fibrosis quística bien a fondo, las demás vimos el temario y no. no. ¿No? Entonces no sé. Entonces, síganle. Ya está mi hora a comer, no he comido. ¿Ustedes ya comieron? No, tampoco. Bueno, cuídense. Bueno, entonces continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre lo que es la galactosemia. Como tal, vamos a tener que la galactosemia va a ser un error innato hereditario del metabolismo de la galactosa. Esta va a ser una transmisión, como ya les decía, es una enfermedad hereditaria y va a ser de transmisión autosómica recesiva. Esto quiere decir que al menos 2 copias de los genes o de los alelos deben estar mutados o alterados. Por lo tanto, esta enfermedad del trastorno en el metabolismo de la
galactosa, pues va a causar una deficiencia parcial o total de la actividad enzimática de la galactosa 1-fosfatouridil transferasa, en abreviación GALT. Esto hace referencia solamente a la galactosemia clásica. Como tal, vamos a ver que la galactosemia clásica pues va a tener una etiología pues hereditaria, principalmente por una mutación en el gen GALT. Este gen GALT se encuentra localizado en el cromosoma 9, en la región corta o en el brazo P. En el brazo P o en el brazo corto del cromosoma 9, en la región 13, mejor dicho. Pero bien, vamos a tener una clasificación que nos dice la guía de práctica clínica de la galactosemia en general. La galactosemia la podemos dividir en galactosemia primaria y galactosemia secundaria. Comenzando con la galactosemia primaria, va a hacer referencia a las deficiencias congénitas de 4 enzimas principales. ¿Y por qué 4? Porque actualmente ya se considera un tipo 4 de galactosemia primaria. Vamos a comenzar primero definiendo qué es GALT, qué es GALT y qué es GALE, que son las abreviaciones que se encuentran ahí en la diapositiva donde dice deficiencia congénita. La deficiencia congénita de GALT hace referencia a la tipo 1 o a la galactosemia tipo 1, que es la causada por la deficiencia de la galactosa 1-fosfatouridil transferasa. Después tenemos a la tipo 2, que está causada por la deficiencia de la galactosa sinasa, en abreviación GALC, y la tipo 3 por la deficiencia de la galactosa 4-fosfatoepimerasa, que es GALE. Actualmente ya se considera una tipo 4, que es la GAL, que es la galactosa mutarrotasa. Esa es de la tipo 4. Esto en cuestión de la galactosemia primaria, que es por deficiencia congénita. También tenemos una galactosemia secundaria, que esta es causada o generada por enfermedades patológicas, principalmente que alteran a nivel hepático, como sería la hepatitis congénita, malformaciones hepáticas arteriovenosas, alteraciones metabólicas como tirosinemia tipo 1, citrullinemia tipo 2 o síndrome de Fanconi-Bickel. Algo muy importante también de mencionar aquí son las variantes de galactosemia, ya que como ahí vemos que dice galactosemia bioquímica en la tipo 1, variante Duarte, van a ser pues por decirlo así, variabilidades que tienen la presentación de la galactosemia en aquellos pacientes que sean asintomáticos o que no presenten alguna alteración clínicamente pues visible o que la refieran los pacientes. Sin embargo, también hay alteraciones a nivel enzimático o a nivel de cómo trabajan sus enzimas, y esto puede ser también diagnosticado por medio del tamiz. Bueno, más que nada cuando ya se va a hacer una correlación de lo que se obtuvo en el tamiz con un diagnóstico más detallado de cómo se va a llevar a cabo. Regresamos un poco acá y vamos a hablar acerca de la epidemiología de la galactosemia clásica. Vamos a encontrar una incidencia en México de un caso por cada 59.152 nacidos vivos. También encontramos una incidencia mundial de un caso por cada 50.000 nacidos vivos, y la mayor incidencia o prevalencia de la galactosemia clásica a nivel mundial es en Sudáfrica. Se reporta un caso por cada 14.000 recién nacidos vivos. Ahora, hay que hablar un poco acerca de la galactosemia, ya que es la que pues prácticamente es la que estamos hablando, de que pues, es un error en su metabolismo. Pero ¿qué es la galactosa? Pues bien, la galactosa va a ser el producto de la hidrólisis de la lactosa. La lactosa como tal, al momento de que actúa la lactasa, que es una enzima que va a hidrolizar a la lactosa, pues nos va a dar lo que sería la glucosa y la lactasa, y la glucosa y la galactosa, perdón. Por lo tanto, la galactosa la podemos definir como una aldohexosa, es decir, un monosacárido de 6 carbonos o de 6 átomos de carbono. ¿Por qué va a ser muy importante hablar de la galactosa? Pues porque va a ser una fuente importante desde el nacimiento de energía. Vamos a encontrar diferentes presentaciones, por decirlo así, de la galactosa. Principalmente la vamos a encontrar en forma de lactosa en la leche de los mamíferos, o en la leche en este caso de la materna, y también en las fórmulas infantiles. También la podemos encontrar en forma de galactasa en ciertas legumbres, verduras y frutas, o en forma de galactósidos en polisacáridos de origen vegetal. Lo importante aquí que debemos de considerar es la alta proporción que tiene de lactosa la leche humana o la leche materna, ya que
se señala que 55.70 gramos por litro de lactosa se encuentran dentro de la leche humana. Por lo tanto, al ver que tiene un gran aporte de lactosa esta leche materna, pues vamos a ver que va a ser o va a corresponder al 40% del aporte calórico del recién nacido y el 90% del azúcar que recibe el recién nacido desde el nacimiento. Aquí, por lo tanto, va a ser muy indispensable diagnosticar esto, ya que por eso, como nos dijo la doctora, el tamiz se espera hasta las 72 horas para que al momento de que se empiece la lactancia materna, o en otro caso, pues de que se empiecen a dar las fórmulas, pues se empieza a ver las manifestaciones clínicas por esta alteración en el metabolismo de la galactosa, ya que se encuentra presente dentro de la lactosa. Al momento de hidrolizarse, pues ya vamos a encontrarla como galactosa. Como tal, vamos también a definir las funciones que tiene esta lactosa, ya que va a cumplir funciones como probiótico, ya que va a acelerar la producción de mucina, también a la producción o al mejoramiento de la microbiota intestinal. De otras, también es fuente de energía, también va a participar en la biosíntesis de carbohidratos complejos, de glicoproteínas y glicolípidos. Estos nos van a ayudar también a la síntesis del grupo sanguíneo ABO. Otra característica importante es que va a participar en la galactosilación de proteínas y ceramidas para la formación de la esfingomielina. La esfingomielina va a ser un esfingolípido que va a encargarse de recubrir la vaina de mielina, que la vaina de mielina pues obviamente va a envolver al nervio y va a ayudar a la conducción nerviosa de neurona a neurona. Bueno, hasta aquí estamos hablando de las generalidades de la galactosa. Por eso es muy importante al momento del tamiz diagnosticarla rápidamente y comenzar su tratamiento para evitar un desarrollo de una etapa aguda o una etapa crónica en cuestión de sus manifestaciones clínicas que puedan llevar o puedan tener los pacientes. Ya les platiqué sobre la clasificación. Vamos a hablar rápidamente sobre su patogenia. Primeramente vamos a ver que ya les comentaba que la lactosa va a ser la principal forma donde vamos a obtener a la galactosa. Entonces, en la lactosa va a actuar la lactasa. La lactasa lo que va a hacer es hidrolizar a la lactosa y nos va a dar glucosa y galactosa. Bien, una vez de que ya tenemos galactosa por medio del CGLT1, nos va a ayudar a cotransportar esta galactosa para introducirla al enterocito. Ya después en el enterocito va a salir del enterocito por medio de difusión, por medio del GLUT2. Aquí lo importante es que va a llegar a la vena porta la mayor parte de galactosa, el 80%, es decir, el metabolismo de la galactosa se va a llevar el 80% en el hígado y el restante del 80 al 88% señalan varios artículos. El resto se va al cerebro, principalmente a la glándula mamaria, para producir nuevamente lo que sería la lactosa para la lactancia. En este caso sería hablando de la madre. Aquí lo importante, hablar de lo que sería la vía metabólica de la galactosa o del catabolismo de la galactosa, es que al momento de tener una deficiencia principalmente de la enzima GALT, que es lo que estamos hablando de la galactosemia clásica, nos va a dar un aumento del galactol y de la galactosa 1-fosfato o de la 1-fosfatasa. Entonces, este aumento por medio de la vía del Leloir, que es la principal vía catabólica o metabólica de la galactosa, pues nos va a dar estos aumentos de los metabolitos principales de la galactosa, que cuáles son. Si les decía que va a haber un aumento de la galactiol y del galactonato, son los principales metabolitos de la galactosa. Sin embargo, también va a haber un aumento de la 1-glucosa 1-fosfato. Ahora, lo que nos tenemos que quedar claros aquí es que estos aumentos de los metabolismos y de la galactosa 1-fosfato nos va a llevar a diferentes sintomatologías, principalmente a nivel hepatocelular, y es lo que está del otro lado. Por ejemplo, en el daño hepatocelular vamos a encontrar ictericia, vamos a encontrar hepatomegalia, alteración en las pruebas de función hepática, alteración en los tiempos de coagulación, ascitis. También podemos encontrar intolerancia alimentaria, como serían los vómitos, la pobre succión y diarrea. Aquí la guía de práctica clínica dentro del tamizaje de la galactosemia nos dice que si un paciente, bueno, en este caso un recién nacido, al momento de que se comienza la lactancia, ya sea por
por medio de la lactancia materna o por medio de las fórmulas, empieza con vómitos, pobre succión y diarrea, podemos estar hablando o dar un diagnóstico presuntivo de que nuestro paciente puede tener galactosemia. Entonces, en este caso se debe de suspender la lactancia y empezar con el tratamiento, que sería una fórmula a base de soya o leche de soya. En este caso, pues para evitar igual los trastornos que estamos viendo aquí, que les estoy comentando, y no esperarse tanto a lo que sería o a lo que nos daría el resultado un tamiz. Encontramos también falla del crecimiento, convulsiones o lesiones a nivel del sistema nervioso central, letargia y sepsis. De hecho, dentro de los primeros 10 días, cuando un paciente empieza a tener estos síntomas de galactosemia clásica, se asocia a un aumento del 75% de probabilidad de que muera este recién nacido. ¿Por qué? Porque se asocia principalmente a sepsis. Porque vamos a ver que va a haber una disminución por este error en el metabolismo de la galactosa, pues de que no va a haber como tal un buen adaptamiento de la inmunidad que tiene el recién nacido para atacar a las diferentes bacterias que se encuentran en su medio. En este caso, la principal asociada es la Escherichia coli. También tenemos a la Klebsiella, al Enterobacter, a los Staphylococcus, a las Streptococcus fecalis. Son las principales, pero el más común es la Escherichia coli. Entonces, aquí, como tal, vamos a tener también, ahí ven, bueno, les puse unos riñoncitos. Espérame un ratito. Esa se pronuncia Escherichia coli. Escherichia, perdón. Okay. Escherichia coli. Claro. Escherichia. Gracias. Y bueno, en cuestión de, ahí les puse unos riñoncitos como enfermos, porque nos va a hablar de que va a haber una disfunción tubular renal. Se señala, o la enfermedad más característica de los pacientes que tienen galactosemia clásica es la tubulopatía proximal. Esto es por un aumento de la galactosa 1-fosfato, que es lo que les decía que uno de los principales moléculas que se aumenta por por el no metabolismo correcto, por el mal metabolismo de la galactosa. Ahora, también vamos a tener alteraciones a nivel del sistema reproductor, principalmente femenino, porque el aumento igual de esta galactosa 1-fosfato nos puede llevar a un hipogonadismo hipergonadotrófico. También podemos encontrar que los pacientes puedan tener cataratas o el desarrollo de cataratas por el aumento del galactiol, que es uno de los metabolitos de la galactosa, y esto pues es por un acúmulo de este galactiol a nivel del cristalino y nos puede conllevar este desarrollo de cataratas. Entonces, como podemos ver aquí, la galactosemia pues no solamente va a afectar al hígado. ¿Por qué afecta principalmente al hígado? Pues porque ahí se lleva la mayor parte de su metabolismo. También puede afectar a gónadas, puede afectar a riñones, puede afectar a los leucocitos. Como les decía, hay una disminución de esta inmunidad que puede tener el recién nacido para contrarrestar infecciones por bacterias o virus, principalmente bacterias, por este desarrollo de sepsis. Y bueno, aquí ahora sí nos vamos con el diagnóstico, que es lo importante de lo que es lo que se hace en el tamiz. Bien, para el diagnóstico, pues lo que se hace principalmente en el tamiz es cuantificar la galactosa total en sangre por medio del papel filtro, en este caso en el test de Guthrie. Aquí lo que se encuentra o lo que se espera encontrar es un nivel mayor a 10 miligramos por decilitro de la galactosa total. Una vez de que tenemos en cuenta este parámetro, si este parámetro no sobrepasa esos 10 miligramos por decilitro, como lo vemos ahí iniciando el diagrama, pues se sigue el control del niño sano y se informa los resultados a padres o tutores. Es decir, no hay un diagnóstico como tal de galactosemia. Después, una vez de si se encuentra alterado mayor a 10 miligramos por decilitro esta galactosa total, se va a tomar un segundo tamiz y obviamente otra vez se va a tomar como referencia un valor mayor a 10 miligramos por decilitro. Aquí vamos a tener dos. ¿Mande? No le entendí, doctora, perdón. Creo que está fallando su internet. Ajá, porque se la sacó de la reunión. Es que se escuchaba un poco cortado, ¿no? ¿No les pasó? No, creo que era su internet, doctora.
Tengo que... ¿Sigues ahí? ¿Y ya puedo seguir, doctora? Hay que escribirlo en el chat, ¿no? Yo ahorita le escribo por WhatsApp si quieren. Ay, sí, porfa, es que como estoy presentando y... Sí. Ok. Bueno, entonces, como les decía, si desde un inicio en el primer tamiz que se toma de la galactosa total se encuentra mayor a 10 miligramos por decilitro, pues se vuelve a tomar un segundo tamiz. Entonces, en este caso, igual se toma como referencia al mayor a 10 miligramos por decilitro. En este caso, si no supera este rango, pues obviamente se diagnostica como control del niño sano y se informa el resultado a padres o tutores. Una vez, si se encuentra esto, bueno, ahora por otro lado, si se encuentra por mayor a 10 miligramos por decilitro, ahora se hace una evaluación pediátrica y se va a confirmar el diagnóstico con la prueba de galactosa total, con la galactosa 1-fosfato y con la enzima GALT. En este caso es lo que vemos en el cuadrito rojo, que es la galactosa 1-fosfato en eritrocitos, y también la demostración de la deficiencia enzimática de GALT. Aquí vamos a ver que si las pruebas que ya se, una vez de que se envíen de GALT1P, de GALT y de galactosa total son normales, pues se descarta el caso o el diagnóstico de galactosemia clásica y se sigue el control del niño sano. Ahora, si esto no es como, si no es normal los tres parámetros que les estoy mencionando, obviamente se tiene que tomar en cuenta qué está alterado, qué está elevado, qué está normal o qué está disminuido para poder dar una clasificación del tipo de galactosemia que tiene el recién nacido, o en este caso el neonato. Aquí, pues, obviamente estamos hablando de los tipos de galactosemia primaria por deficiencia congénita de las tres principales enzimas, de la GALT, de GALT, GALE y GALT. Vámonos primero con la deficiencia de GALT, que es la tipo 2 o la galactosemia tipo 2. Aquí vamos a encontrar una galactosa total elevada, una GALT GALP1P eritrocitaria normal y una enzima o la función enzimática de GALT normal. En este caso, aquí se diagnosticaría como galactosemia tipo GALT o tipo 2. Ahora, del otro lado nos seguimos cuando hay una galactosa total elevada, una GALP1P o galactosa 1-fosfato en eritrocitos elevada y una actividad enzimática de GALT normal. Aquí lo probable o lo que se puede diagnosticar es una galactosemia por deficiencia de GALE o tipo 3. Ahora, por último, que es la más importante o la que les estoy hablando, es cuando encontramos una galactosa total elevada, una galactosa 1-fosfato eritrocitaria elevada y una actividad enzimática de GALT disminuida. Aquí es cuando se diagnosticaría como galactosemia clásica o galactosemia tipo 1 por deficiencia de GALT. Los valores a tomar en cuenta para el diagnóstico ya como tal de cada tipo de galactosemia primaria son los que están en el cuadrito rojo. Principalmente tenemos en cuenta tomar G1P, que es la galactosa 1-fosfato en eritrocitos, mayor a 1 miligramo por decilitro, es nuestro rango de corte, pero el gol estándar para el diagnóstico del tipo de galactosemia que tiene nuestro recién nacido es la demostración de la deficiencia enzimática o la GALT en eritrocitos menor a 2.5 nanomoles por miligramo. Y eso es lo que se haría como gol estándar para la determinación o el diagnóstico de galactosemia. Entonces, lo que nos tenemos que tomar en cuenta en el tamiz neonatal es pues principalmente valorar si tiene mayor a 10 miligramos por decilitro y si sí, pues se va a seguir lo que viene en el diagramita para identificar principalmente el tipo de galactosemia que tiene ya como tal nuestro recién nacido. En el caso de que sea menor a 10 miligramos por decilitro, pues solamente se sigue el control del niño sano. ¿Tienen alguna duda de galactosemia? No, compañero, hasta el momento no. No, ni uno. Vale. Pues me voy a seguir con fenicetonúria. ¿Sí, doctora? ¿Sí está la doctora? Sí. Ah, Sigue. ok.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fenilcetonuria, que pues esta va a ser una de las, va a estar dentro de las hiperfenilalaniniemias, perdón, es muy largo el nombre. Bueno, esta igual va a ser una enfermedad hereditaria o congénita de tipo autosómico recesivo, donde pues ambos alelos van a estar mutados de cada uno de los padres. Esto va a ser causada por una alteración de la enzima fenilalanina hidroxilasa, o en abreviación la PAH, que va a ser la responsable de la conversión de la fenilalanina a tirosina. Aquí lo importante, bueno, ahorita les voy a hablar cómo se va a llevar a cabo más que nada en la patogenia. Lo que nos tenemos que tomar en cuenta son las características principales de la fenilalanina. Como tal, la fenilalanina va a ser un aminoácido esencial, ya que no puede ser sintetizado dentro del organismo, tiene que ser adquirido por medio de la dieta, y obviamente va a tener dos funciones principalmente la fenilalanina. Una es muy baja, que es la síntesis de proteínas, y otra es que la fenilalanina de la conversión o la precursora tirosina por medio de la fenilalanina hidroxilasa o la PAH, por medio también, hace también mención la ayuda del cofactor tetrahidrobiopterina o el BH4. Ahora bien, ¿qué va a hacer esta fenilalanina cuando se convierte a tirosina? Pues bien, la tirosina va a ser un precursor de lo que sería la melanina, la noradrenalina y la adrenalina de catecolaminas, principalmente. Aquí lo importante que nos tenemos que caer en cuenta es que va a ser autosómico recesivo, va a ser hereditario y principalmente va a ser una mutación en el cromosoma 12, en el brazo largo, en el brazo Q, en la región 22 o en la región 24.1 del cromosoma 12. Aquí la cuestión de la fisiopatología, pues obviamente va a haber una falta o una deficiencia de la acción de la fenilalanina hidroxilasa, que nos va a ayudar a la conversión de fenilalanina en tirosina. Por lo tanto, va a haber aumentos de la fenilalanina, de la L-fenilalanina, como vemos en la imagen. Este aumento de la L-fenilalanina pues va a llevar a otras rutas metabólicas para que se pueda utilizar esa L-fenilalanina, que esto nos va a llevar a lo que sería a la formación de fenilacetonas, como sería el fenilpiruvato, es como está ahí con 3 asterisquitos, y el fenilacetato. Esto es lo que nos llevaría a lo que sería la fenilcetonuria, que como tal, si lo podemos ver así, a simple vista lo podemos describir o lo podemos definir como la presencia de metabolitos de la fenilalanina en orina. Esa es como la definición simplemente de la pura palabra así. Este aumento de los metabolitos de la fenilalanina, principalmente el fenilpiruvato y el fenilacetato, va a ser muy tóxico para el sistema nervioso central, ya que lo principal o lo que se pretende para diagnosticar tempranamente la fenilcetonuria es reducir la probabilidad o la incidencia de alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ya que pueden manifestar retraso mental. Bueno, ahorita vamos a ver más que nada la patogenia. La característica de las manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes. Otra cosa de que aquí importante dentro de la patogenia es que estos aumentos de los metabolitos de la fenilalanina van a disminuir la proliferación dendrítica y también van a disminuir la mielinización. Es decir, nos van a llevar a una desmielinización. Por lo tanto, los impulsos nerviosos se van a llevar de en menor tiempo o menor rapidez, por decirlo así, o no eficientes, mejor decirlo así. La fenilalanina, otro punto importante que se me pasó a decirles, es donde se encuentra principalmente. Lo podemos encontrar en carne, en pescado, en huevo y en productos lácteos. Bueno, tenemos una clasificación de las hiperfenilalaniniemias. Lo que les estaba comentando anteriormente como definición es de la fenilcetonuria clásica, que la fenilcetonuria clásica se define como una fenilalanina en sangre mayor a 20 miligramos por decilitro o mayor a 1200 micromoles por litro, tirosina igual o menor a 2 miligramos por decilitro, fenilcetonas en orina y actividad de la fenilalanina hidroxilasa menor al 1%. Después tenemos unas diferentes clasificaciones de las hiperfenilalaniniemias. La más común es la fenilcetonuria clásica, pero para no llevarnos más tiempo, pues nada más ahí se los dejo, lo pueden leer, pero lo que nos debemos de tomar en cuenta es que la más común es la fenilcetonuria clásica y es la más peligrosa o la más, pues sí, la que lleva más a consecuencias de retraso mental. Esas son las
manifestaciones clínicas de la fenilcetonuria clásica, pues vemos un retardo mental y un motor grave del 100%, puede haber crisis convulsivas en un 25%, pueden presentar autismo, alteraciones en el electroencefalograma del 70 al 95%, puede haber microcefalia, hipertonía, irritabilidad, vómito, disminución de reflejos del estiramiento muscular y demás. Otro dato importante es el olor a ratón, a rancio, a paja mojada o aguardado, que es lo que pueden referir los pacientes, el de la orina. Bueno, ahí les dejo la clasificación, pero quedémonos principalmente con la fenilcetonuria clásica, su diagnóstico, cómo se hace, pues cómo se define la fenilcetonuria clásica, pero ahora sí nos vamos a la siguiente, que es el diagnóstico. Pues bien, el tamiz neonatal igual se hace por medio de se puede hacer por un fluoroinmunoensayo o la espectrometría por tándem. Aquí lo que más señalaba la guía de práctica clínica es por espectrometría por tándem, que igual se hace con la tarjeta de Guthrie. Aquí lo que se pretende aquí también es la lactancia materna, se debe de esperar de hasta 72 horas, como igual lo dice la guía de práctica clínica, porque aquí lo que antes de realizar el tamiz se espera que al menos el bebé reciba de 16 a 24 tomas de leche materna o de fórmula para que podamos tener un diagnóstico certero en cuestión de la detección de fenilalanina en sangre. Esto igual por la tarjeta de Guthrie de todo lo que ya les habían comentado anteriormente. Aquí una vez de que el niño se hospitalice cuando se diagnostique, porque para que se lleve un tratamiento más detallado y más de acuerdo a sus requerimientos, pues aquí aquí las tomas que se toman como anormales en cuestión de los valores de fenilalanina, de tirosina y de la relación fenilalanina-tirosina, pues son los siguientes. Es lo que vemos ahí: fenilalanina mayor a 2 miligramos por decilitro, una tirosina menor a 0.5 o 2 miligramos por decilitro y una relación fenilalanina-tirosina mayor a 2. En esta tablita igualmente encontramos otros valores de la fenilalanina y de la tirosina de acuerdo al nacimiento. Encontramos en el prematuro de 28 a 213 micromoles por litro y así sucesivamente. Para no explicárselos todos, ahí está la tablita. Lo que nos tenemos que tomar en cuenta aquí es cómo se establece el diagnóstico, que es con la toma de fenilalanina en sangre mayor a 20 miligramos por decilitro. Igual la tirosina, vamos a encontrar, como ya les explicaba en la patogenia, al momento de no por decirlo así, de que no haya acción de la enzima PAH para la autoconversión de fenilalanina en tirosina, pues vamos a encontrar una reducción de tirosina. Es por eso que dentro del tratamiento que se le va a dar a los pacientes es regular el consumo de lo que sería, o bueno, más que nada la restricción de la fenilalanina en un 25% y la restauración de la tirosina en un 75% dentro de la dieta. Esta es una tabla de las recomendaciones nutricionales para los pacientes con fenilcetonuria de acuerdo a su edad. Aquí obviamente se toman en cuenta los meses en edad y aquí de acuerdo a sus meses y se van a calcular los miligramos por kilogramo que requieren cada uno de ellos para el tratamiento de la fenilcetonuria. Igual, ¿tienen alguna duda de esto? No, ninguna. No, ninguna. Vale. En cuanto a la fibrosis quística, les puse nada más una pequeña introducción a lo que es la fibrosis quística, pero pues es básicamente lo que les dije hace ratito cuando se las describí en el mapa de enfermedades. Entonces, se las dejo ahí para que lo lean. Y pues ya, cuando veamos la clase de fibrosis quística, pues ya la vemos más a detalle. Pasa a la siguiente, después de fibrosis quística. La siguiente. La siguiente, por favor. Y ya de los tipos de tamizaje, también se los voy a dejar ahí y en la monografía también. Solamente tener en cuenta que hay otros tipos como el tamizaje cardiológico, auditivo y visual. Cada uno va a evaluar pues sus áreas. Esto no es como usualmente hecho en una clínica de primer nivel de atención, pero por ejemplo en la raza, quienes hayan rotado por otoneurología se dieron cuenta que en el tamiz auditivo sí tenemos lo de los potenciales, etcétera. Entonces, también, si quieren, les vamos a dejar ahí las diapositivas, se las pasamos por el Drive. Y para que ustedes vayan leyendo el real, pues nada más dice como, pues, diagnostican tales enfermedades, ¿no? Y explican un poquito, pero pues no, vaya, no es común que se haga.
Entonces lo dejamos en la monografía y ya ustedes lo checan y pues ya sería todo. Los tamices auditivos y visuales sí es frecuente que se haga, sobre todo en los prematuros, ¿no? A los 4 meses de seguimiento para ver cómo están, y el cardiológico, que también ya, ese es nuevo, eso realmente no se hacía antes, ahorita ya se está introduciendo más. Sí, Sí. y ya pásale a las siguientes para que las vean. Ese, y ahí lo van checando nada más. Les puse algunas imágenes para que ustedes vieran lo que se suele diagnosticar. Es el taumis auditivo. Cuando roten aquí en la raza, pues lo van a ver pues ya más así como a detalle y qué es lo que evalúa. Y pues el oftalmológico, como decía la doctora, las más comunes son estas, se las puse y les puse unas fotitos. Y pues en general van a evaluar todo lo que viene en la parte izquierda. Y ya eso sería todo. Y el ocular, el oftalmológico es como de potenciales evocados visuales y auditivos, ¿no? Visuales, ponen como unos electrodos aquí en la región occipital, que es donde se integra lo de la visión, y ven si hay registros encefalográficos, ¿no? Porque acuérdense que los niños asfixiados o prematuros pueden estar ciegos, ¿no? O pueden tener hipoacusia o acusia. Son enfermedades también que si se detectan a tiempo, si ustedes dejan a un niño recién nacido con los ojos tapados y se los destapan hasta los 6 meses, ese ojo se echó a perder porque necesita estímulo para poder crecer. Necesita estar viendo a su mamá, viendo los colores, y conforme el estímulo va creciendo, va desarrollándose más bien. Y lo mismo que la agudeza auditiva, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo quedó clarísimo? Doctora, creo que todo bien. Bueno, entonces en las preguntas de los exámenes hay que recordar los valores corte de diagnóstico de tamizaje.